¿Qué impacto tiene la captura de Maduro en Colombia y la región? Reacciones de líderes y candidatos presidenciales. La captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano desató una inmediata reacción política en Colombia y reactivó el debate regional sobre seguridad, democracia y estabilidad institucional. En entrevistas concedidas a la FM fin de semana, distintos líderes políticos y candidatos presidenciales del país expusieron sus lecturas sobre el alcance del operativo, sus implicaciones para Venezuela y los posibles efectos en el escenario político colombiano, con énfasis en la frontera, la gobernabilidad y el rumbo de la democracia en la región. Abelardo de la Espriella, el primer paso de una liberación total. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella declaró que recibe los hechos feliz y pletórico y sostuvo que comenzó la liberación de Venezuela tras más de 25 años de una narcodictadura que, según dijo, provocó la diáspora de millones y afectó la institucionalidad. La actuación de Estados Unidos es una consecuencia directa de que el régimen se convirtió en un problema de seguridad nacional, señaló el candidato. Enumeró como razones el corredor de droga, la exportación de integrantes del Tren de Aragua, el apoyo a organizaciones como Hezbollah y Hamás y la protección a narcoguerrillas colombianas. En ese sentido, afirmó que el desarrollo de los hechos confirma ese planteamiento y sostuvo que la libertad de Venezuela tendría efectos económicos para Colombia, al señalar que el país volvería a ser proveedor principal. Lea también. Congreso de Estados Unidos fue notificado oficialmente de la captura de Nicolás Maduro. Así han reaccionado. Consultado sobre la permanencia de figuras del régimen venezolano, de la Espriella afirmó que debe hacerse la lectura correcta y que la forma de actuar del presidente Donald Trump es distinta. Lo ocurrido corresponde al primer paso de una liberación total, afirmó. Agregó que este hecho envía un mensaje al presidente Gustavo Petro, al plantear que existen dos caminos, respetar la Constitución y dejar el cargo en agosto del próximo año. O intentar permanecer en el poder y terminar como el tirano de Venezuela. En ese punto, afirmó que las tiranías deben combatirse con decisión. Vicky Dávila señala efectos para Colombia. La candidata presidencial Vicky Dávila afirmó en la FM fin de semana que es una gran noticia el ataque ordenado por el presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, el cual, según dijo, terminó con la captura de Maduro y su esposa. Añadió que pese a la tensión, el pueblo venezolano celebra porque se cayó el dictador. Dávila sostuvo que este hecho marca el inicio del regreso de la libertad y la democracia, con efectos directos en Colombia. Sobre la reacción del presidente Gustavo Petro, calificó sus acciones como patadas de ahogado, y afirmó que el mandatario tiene miedo. En ese contexto, propuso trabajar con Estados Unidos en un Plan Colombia 2.0 para fortalecer a la fuerza pública y combatir el narcotráfico. Lea también, presidente Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Nicolás Maduro. ¡Viva la libertad, carajo! Maduro se presentaba como el consejero de Petro y tras su caída, el presidente colombiano queda aislado, afirmó. Finalmente, destacó a María Corina Machado y expresó su expectativa de que Edmundo González asuma el poder para impulsar la recuperación económica de Venezuela, cerrando su intervención con la frase, «Se llegó el momento». Mensaje regional y riesgos para Colombia. El exministro de Defensa y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón afirmó en entrevista con la FM fin de semana que el régimen de Maduro y Chávez se consolidó como un régimen narcocomunista, orientado a mantenerse en el poder mediante el narcotráfico y el crimen organizado. Esto ha implicado la violación de derechos humanos y el uso de organizaciones como las FARC y el ELN para afectar a Colombia, declaró. Pinzón indicó que pese a que más del 70% de los venezolanos votaron por un cambio, el régimen decidió aferrarse al poder y fortalecer vínculos con grupos como Hamás y Hezbollah. Afirmó que esta situación envía una señal directa a Colombia, al advertir que el país debe elegir un gobierno con credibilidad internacional. Sobre la postura del presidente Gustavo Petro, señaló que lo ocurrido en Venezuela es una mala noticia para Petro y sus aliados, y una advertencia de que la comunidad internacional no permitirá la expansión del crimen sin consecuencias. En ese sentido,
afirmó que Colombia necesita un gobierno sin ningún nexo con el régimen de Venezuela y con capacidad para combatir el terrorismo y proteger a los ciudadanos. Lea también, Nicolás Maduro fue imputado en Estados Unidos. Estos son los cargos por los que será procesado: cautela, respaldo a la democracia y protección de la frontera. El candidato presidencial Sergio Fajardo afirmó en la FM fin de semana que la caída del régimen en Venezuela representa un alivio frente a una dictadura que generó una crisis humanitaria sin precedentes, con cerca de 9 millones de venezolanos desplazados y la expansión de grupos criminales como el ELN y las disidencias de las FARC, con impacto directo en Colombia. Fajardo sostuvo que Colombia debe estar del lado del pueblo venezolano que se manifestó en las urnas y cuyas elecciones, según dijo, fueron robadas. Expresó su expectativa de una transición pacífica a la democracia y señaló que, mientras tanto, las fuerzas militares colombianas deben mantener toda su capacidad desplegada en la frontera. Consultado sobre el rol del presidente colombiano, afirmó que debe asumirse una postura cautelosa y reiteró que la intervención militar vulnera principios de la Carta de las Naciones Unidas, lo que, según dijo, obliga a actuar con prudencia absoluta para evitar una escalada regional. Añadió que la prioridad del jefe de Estado debe ser cuidar a Colombia. Fajardo reconoció el alivio por la caída del dictador, pero insistió en que aún falta información sobre lo ocurrido y sobre las justificaciones de Estados Unidos. El debilitamiento de las Naciones Unidas es un problema global que debe atenderse mediante el fortalecimiento del multilateralismo, señaló. Afirmó que la caída de Maduro es una buena noticia para Colombia y expresó su esperanza de que la transición venezolana sea rápida, no cruenta y basada en la negociación inmediata, para que gobiernen quienes resultaron ganadores en las elecciones. Claudia López. La reacción del presidente Gustavo Petro ha sido ponderada. A la ronda de reacciones se sumó la candidata presidencial Claudia López, quien en entrevista con la FM fin de semana centró su análisis en la necesidad de priorizar la recuperación de la democracia en Venezuela y en la preparación institucional de Colombia frente a los efectos inmediatos de la situación. Después del pueblo venezolano, Colombia ha sido uno de los países más impactados por la permanencia del régimen de Nicolás Maduro, señaló, al mencionar afectaciones en estabilidad, seguridad y mercados. La candidata afirmó que el gobierno colombiano debe contar con un plan claro de corto plazo para proteger a los colombianos en Venezuela, resguardar la frontera y anticipar una eventual presión migratoria. En paralelo, sostuvo que a mediano y largo plazo, Colombia no debe permitir que el régimen se atrinchera y planteó la necesidad de liderar una alianza multilateral con otros países de la región para garantizar estabilidad democrática y seguridad. Lea también, Petro tiene que estar muy asustado. Expresidentes Duque y Pastrana sobre captura de Maduro y posibles efectos regionales. Consideró que la reacción del presidente Gustavo Petro ha sido ponderada y afirmó que el país debe promover una acción conjunta con organismos internacionales para que quienes ganaron las elecciones limpiamente puedan restablecer el gobierno en Venezuela. Consultada sobre qué haría si estuviera al frente del Ejecutivo colombiano, López reiteró dos acciones prioritarias. La primera, la implementación inmediata de un plan de protección para los colombianos en territorio venezolano y el fortalecimiento de los controles fronterizos. La segunda, el liderazgo de una acción multilateral, al señalar que Colombia ocupa una posición clave para encabezar esfuerzos regionales orientados a garantizar que las autoridades electas puedan ejercer el gobierno con estabilidad. La candidata sostuvo que aunque se trata de horas de tensión, el objetivo debe ser que este escenario derive en el retorno de la democracia a Venezuela, al considerar que ese desenlace es la principal vía para proteger a Colombia y reducir los riesgos políticos, humanitarios y de seguridad en la región. Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de la FM.